Ya, hermanos, vamos a nuestra serie. Ya es la tercera parte de nuestra serie que se llama Lo que Dios desea hablar. Y hoy vamos a tratar la segunda parte de Génesis, que es Génesis 12 hasta el final, 50. Y el tema que me gustaría compartir, que yo pienso que es la base principal de esa segunda parte, tiene que ver principalmente con Abraham, y puse el nombre: ¿Cómo crecer en fe? ¿Cómo crecer en fe? Y aquí tengo algunas preguntitas. Como siempre, empiezo como haciendo alguna pregunta que pretendo responder durante la predicación. La primera de ellas: ¿se pierde la fe? ¿Qué creen ustedes? Uno recibe la fe y es un don que no se pierde. ¿Se pierde la fe? ¿Se puede crecer en fe? Por otro lado, ¿se puede crecer en fe? Y ahí una de las dos cosas casi que se unen. Si se puede crecer, también no se puede disminuir y perder esta fe. Sería interesante saber eso. Y otra, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Para uno creer en Dios, para uno creer en milagros, creer en bendiciones que Dios nos va a dar. ¿Solo para esto sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Pretendo responder eso durante la predicación de hoy. Estén atentos. Yo tengo que correr mucho para alcanzar la hora. Tengo media hora para entregar algo que normalmente llevo más de 45 minutos. Así que vamos a intentar. A menudo se habla de Abraham como siendo el padre de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado justamente de eso? Que es el padre de todos los fieles. Él es el gran ejemplo en la Biblia al respecto de fe. Es verdad que el Nuevo Testamento habla mucho de fe. Sin embargo, el Antiguo Testamento es donde empieza, y el que más habla de fe, y el que es reconocido como el padre de la fe, está en el Antiguo Testamento. Entonces sería interesante analizar su vida para poder aprender más sobre esto de la fe. ¿Cómo podemos crecer? Ahora, quiero decirles que lo que pasó con Abraham, de llegar a ser reconocido como padre de la fe, no pasó de una hora para otra. Fue un proceso. Fue un proceso de crecer, y les voy a mostrar bíblicamente de que él no nació con eso. Él no nació siendo un hombre de fe. Como ninguna persona nace siendo una persona de fe. Se va creciendo con el tiempo, se va aprimorando, y es un proceso. Porque hubo momentos en la vida de Abraham que le faltó fe, que no actuó bajo la fe. ¿Y dónde estaba el mismo hombre que creía en Dios, que ahora ya no actuaba de la misma manera? Pero sí, también vemos en la historia de Abraham un hombre que alcanzó la perfección en la fe, tanto del punto de ser reconocido como padre de la fe. Padre de todos los fieles que realmente llegaron a creer a Dios. Y eso le fue, por ejemplo, a todas las naciones y a nosotros también en el día de hoy. Él es el ejemplo para que también podamos aprender a crecer en fe. ¿Cómo puedo crecer y cómo puedo dar pasos para realmente tener más fe si me falta la fe? Si como algunos algunos ejemplos de la Biblia que dice: Señor, ayúdame en mi poca fe. Cuando tengo tan poca fe, ayúdame. ¿Cómo llegar a ser parecidos con Abraham? ¿Cuántos aquí necesitan crecer en fe? ¿Cuántos acá quieren aprender a tener más fe? A aprimorar eso y decir: Señor, quiero tener la fe como la de Abraham. ¿Es posible? Creo que sí, pero hay que aprender con Él y dar los pasos en dirección a eso. Así que les invito a que oremos para empezar entonces la enseñanza del día de hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque como iglesia tú nos estás enseñando tu palabra. Y queremos saber lo que tú quieres hablar a nosotros, lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Tú ya hablaste a nuestro corazón la semana pasada. Hoy, Señor, queremos que tú también hables a nuestro corazón y nos enseñe cómo tener fe, cómo creer en todo lo que tú nos hablas, en todo lo que tú nos dices, en todo lo que es tu propósito y lo que es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y danos capacidad de cada día crecer en fe. Usa mis labios, Señor, conforme tu voluntad. Y habla a mis hermanos y habla también a mi corazón, en nombre de Jesús.
Dios. Amén y amén. Abraham, como muchos de nosotros, era un fiel seguidor de Dios. Él amaba realmente al Señor. Y una época que era muy oscura, el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento la gente tenía una pequeña luz que hoy tenemos, porque cuando vino Jesús todo fue revelado. Y nosotros hoy tenemos mucho más condición de crecer en fe, de conocer a Dios de lo que esta gente tenía. Porque ellos solo conocían a Dios de escuchar, y algunos pocos por el privilegio realmente de llegar a estar en la presencia de la gloria de Dios. Y era muy poco lo que se podía pasar. Y por el ejemplo de hombres como este Abraham, que la gente decía, yo quiero tener la misma fe, yo quiero crecer como tú has crecido. Entonces, podemos ver que Abraham era un fiel seguidor de Dios. Porque cuando el Señor realmente llamó a Abraham, Él dejó en primer lugar, y eso es demostración de fe, es una señal de fe, dejó su zona de confort. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra zona de confort? No, pero si yo vengo a la iglesia, yo cumplo con mi parte, yo participo en la iglesia, yo entrego mi diezmo, pastor, aquí estoy haciendo alguna cosa, cuando los jóvenes se reúnen yo me junto, cuando las mujeres están ahí yo también voy junto, pero nos sentimos muy confortables en esta posición. Y sabemos que dar un paso fuera de este cuadrado, que es mi área de confort, mi área de seguridad, es lo que hace con que mi fe pueda crecer. Porque acá ya tengo. No hay que tener fe para estar dentro de la zona de confort. Porque Dios te bendice. Igual es muy poca la experiencia que tú vas a tener estando sin hacer nada, sin dar pasos. Y fue lo que pasó justamente con Abraham. Él recibió de Dios un llamado que tenía que sacarle de su área de confort, como nosotros tenemos que salir de esta área de confort. Ahora, cuando Dios lo llamó, tuvo que haber no solo este paso de salir de su área de confort, pero lo principal que tuvo que pasar ahí, y que esto es la prueba si tú estás caminando bien en el proceso de tu fe, del crecimiento de tu fe, en una palabra que se llama obediencia. Cuando uno obedece, esto es una señal de fe. Cuando uno dice así, pero Señor, no será conmigo, quizás tú no estás hablando conmigo. Señor, hay muchos que usan esta parafraseado malo, ¿verdad? Que dice, heme aquí, Señor, envía fulano que está mejor preparado. No a mí, heme aquí, pero envía a otro. No a mí. Cuando yo obedezco, aun que esto me va a incomodar, que esto me va a sacar de mi zona de confort, esta obediencia hace con que mi fe pueda crecer. Pido que leamos juntos Génesis 12 del 1 al 4. Leamos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era jovencito, era un cabro. No tenía nada a perder. Pero igual aún tuvo una discusión con Dios. Pero Señor, seguro que me va a sacar de mi tierra. Acá tengo todo. Te puedo servir acá haciendo un templo, construyendo un santuario para ti. Y empezó a discutir con Dios. ¿Amén? ¿No? ¿No está escrito eso?
¿Qué dice entonces? ¿Cuál fue la actitud de Abraham cuando escuchó el llamado de Dios? ¿Qué dice? Y se fue. El Señor me llamó. Amén. El Señor me llamó y me voy. ¿Se dan cuenta que muchos de nosotros queremos como, Dios, pero explícame bien esta cosa, yo no quiero equivocarme? Y esto acaba a veces siendo algo perjudicial, a veces demuestra una falla en mi carácter y en mi fe. Quizás yo no crea tanto en Dios, o no quiera creer, porque no puede ser que Dios me va a sacar de mi trabajo, que tengo salario seguro, de mi casa, de mi parentela, donde están todos los míos, y llevarme a una parte donde no conozco, con gente que no conozco, y pasar peligro y aún llevar mi familia junto conmigo. Se necesita fe para dar este paso. Y la fe fue demostrada por Abraham a través de esta frase, y se fue. Obedeció. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos oportunidades de fe. Dios habla mucho con nosotros, pero a veces nosotros no obedecemos a lo que Dios nos habla. Así que dejar la zona de confort y obedecer son las primeras actitudes para crecer en fe. Que la próxima vez que tú sepas que Dios está hablando contigo, sale de tu zona de confort. Sale de lo que te deja confortable, que es seguridad para ti, y dice, Señor, donde tú me digas. El lugar más seguro en el mundo, hermanos, es en el centro de la voluntad de Dios. Si Dios hoy te dice así, no, es que yo quiero enviarte para Ucrania, ¿será seguro? Si es la voluntad de Dios, es el lugar más seguro del mundo. No, yo tengo que ir a Gaza. ¿Será seguro? Si Dios te llamó, este va a ser el lugar más seguro en la tierra. El lugar más seguro para que tú estés es en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios te engrandecerá. Viste que todo lo que pasó con Abraham y toda la promesa, la bendición, son simplemente el resultado de dar un paso en dirección a Dios, de dejar nuestra zona de confort y ir a donde Dios nos está llamando. Dios siempre nos va a hablar, siempre está hablando, de diferentes maneras. Pero a veces dejamos de crecer en esta relación de escuchar a Dios, porque hay muchos cristianos que aún dicen, yo no sé cómo escuchar a Dios. Tú has leído la Biblia, tú estás caminando con Dios, tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Eso no es como un secreto, así como que haga esto, pague esto, haga este tipo de oración y haga este ayuno tanto, y ahí Dios te va a hablar y tú vas a escuchar a Dios. Es un caminar, es un aprender a salir de tu lugar de seguridad y obedecer cuando tú sepas, cuando tú sientes en tu corazón que es Dios que está hablando. Y obedece. Allí entonces tú empiezas a crecer. Muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no nos gusta la voluntad de Dios. Esto es verdad. Porque Dios nos va a pedir cosas que no queremos. Dios, si tú me envías, no sé, para vivir en Estados Unidos, ahí yo acepto con todo pago, con una bella casa y con salud pagada y con todo. Es la voluntad de Dios. Ahí voy, en fe voy. No es fe. Ahora, cuando Dios te dice así, ¿te acuerdas de este país en África? Ay no, Señor, ya cambiemos de asunto, hablemos del fútbol, hablemos de otra cosa, y queremos desviar. Porque tenemos temor de la voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? Señor, que sea con fulanito, que sea con fulano. No queremos escuchar a Dios porque Dios puede nos dar, no sé, una persona que no quiero. Hermano, sí, es la voluntad de Dios, seguramente te va a dar algo que te gusta. ¿Cómo piensas eso de Dios? Que Dios no te va a dar lo mejor. A veces tus ojos te engañan, tú dices, esto creo que es lo mejor, y estás engañado porque el corazón del hombre es engañoso. Tenemos que confiar. Es lo que hablamos la semana pasada.
de que el hombre quiere saber del bien y del mal por sí mismo. No quieren que Dios le diga lo que es bien y lo que es malo. Él quiere tomar la decisión. Y después quiere que Dios bendiga su decisión. Pero no quiere realmente escuchar, Dios, yo quiero saber lo que tú piensas de eso para mí. ¿Cuántas veces has escuchado a Dios, pero solo hiciste lo que agradaba a tu corazón? ¿Cuántas veces? Yo tengo muchas veces. ¿Ustedes no? Esto solo pasa en Brasil, ¿verdad? Con los pastores brasileños. Todos los chilenos no hacen eso. Que, no, Dios ya me habló, pero yo tomé otro camino. Nadie hace eso acá, ¿verdad? Sí, es un problema mío. Perdónenme. Fue esto que hablamos la semana pasada. ¿A quién deseas agradar? ¿A Dios o a ti mismo? Podemos estar en la iglesia y aún así vivir una vida de querer agradar a mí mismo. Es que no me gusta la alabanza. Todos están felices, pero yo no estoy. No, es que no me gusta cómo predicaste. A todos le habló, pero a ti no. Es que no me gusta porque habla una cosa, me salta una cosa de mi corazón que no es lo que yo quiero. Porque Dios me está como obligando a hacer algo. No se trata de eso. Se trata de que Dios quiere llevarnos a un camino según su corazón, que agrada a Él, no a ti. La voluntad de Dios es perfecta y agradable, pero a Dios. Y vamos a llegar a agradarnos de eso cuando queremos agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que queremos. El ser humano no desea agradar a Dios de forma natural, desea agradar su propio corazón. Por eso desobedece. Por eso no hace lo que Dios pide. Por eso que en vez de actuar como un cristiano que perdona, que restaura, que va y pide perdón y que se quebranta, no, ese no es un camino, eso no puede ser, está enfermizo. ¿Cómo? Si el otro me pisa, yo tengo que quedarme ahí como... Y uno no quiere escuchar a Dios, uno quiere escuchar su propio corazón y hacer lo que uno quiere hacer, no lo que Dios te pide para hacer, para restaurar, para trabajar esta área en tu vida. Abraham sí deseaba agradar a Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. Él salió de su casa, de su parentela. ¿Tú dejarías tu casa para salir en obediencia a Dios para un lugar donde Dios te llame? ¿Cuántos acá dirían, sí, Señor? Si tú me llamas, chao hermanos, me voy a España. ¿Cuántos dirían, sí, Señor? Yo voy para donde tú me mandas. ¿Cuántos? Ahora, es verdad que muchos salen. No es el caso de ustedes, pero hay mucha gente que sí sale. Sale de su lugar de confort, pero ¿por qué? Por decepción. Ah, no, la iglesia no me quiere, me voy. Hay gente que sale de su lugar de confort por decepción, por una herida. Y pierde la bendición. Y nosotros sabemos que la conquista de la tierra prometida era con mucha lucha. Y tenía que aprender a crecer, y eso va a ser lo que voy a hablar la próxima semana. La próxima semana quiero hablar con ustedes. ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de Éxodo. ¿Qué hay en tu corazón? Es la pregunta que Dios también quiere hacer, y Dios quiere hablar contigo. ¿Qué hay en tu corazón? No, y uno sale a veces por decepción. Y deja lo que a veces es promesa de Dios porque estoy decepcionado. Otro por dinero. No, es que no me resulta acá y yo me voy. Pero fue Dios que te dijo. No, pero es que yo no puedo quedarme acá. Y uno camina por lo que uno cree que es verdad o es mentira. Lo que es falso y lo que es verdadero. Lo que yo creo. Yo no pregunto, Dios, ¿eres tú que me estás enviando a eso? Si tú, hermano, escuchaste de Dios, amén. Pero si tú no escuchaste de Dios, no mueva un músculo. Hasta que Dios te diga. No salga de donde estás hasta que Dios te diga. Hasta que realmente sea comprobado que es la voluntad de Dios y que se confirme en el corazón de toda la gente que está involucrada con esto, tus líderes y todo. Ahí tú sabes. O por aventura.
Los jóvenes les gusta eso. No, es que a mí me gustaría conocer África, ay, no sé, y toda una aventura. Pero no porque Dios le llamó, es de que yo tengo que tomar la mejor decisión. Pero no hago según lo que Dios me dice, lo que mi capacidad intelectual dice que es lo correcto. Yo no busco en oración, yo no voy a buscar consejo, porque yo sé que los consejeros de Dios me van a decir, no por ahí. Si voy a buscar a Dios, Dios va a decir, no, hijo, no, sé verdadero, no mienta. Tú eres mi siervo y vas a entrar en una nueva tierra mintiendo por temor a que te maten. Esta no fue la única vez. Génesis 16 del 1 al 4, que también está ahí. También vemos la segunda vez que Abraham cae y no logra realmente hacer la voluntad de Dios. No vamos a leer de nuevo, solamente quiero resumir lo que pasó acá. Y entonces Sara le dice a Abraham, oye, tú ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham a lo que su esposa le dijo. Pero estaba mal. Estaba mal porque no era la promesa de Dios. A pesar de que está hablando de una época en que los hombres tenían, y como no tenían tanta capacidad de conocimiento de la voluntad de Dios, a veces tenían mujeres y concubinas. Y entonces ella dice, oye, Dios me dará un hijo a través de mi concubina. Pero ¿fue eso lo que Dios te dijo? No, fue lo que el corazón de Sara le dijo. Yo creo que voy a dar una ayudita a Dios. Pero fue Dios que te dijo eso. No, es que estoy haciendo esto con la mejor de las intenciones. A Dios no le importa tus mejores intenciones, sino ser obediente. Aunque no te guste, aunque tengas que esperar, aunque tengas que andar a la oscura. Y Abraham cayó de nuevo, segunda vez que le faltó fe. Le faltó fe a Sara, pero este hombre era un hombre de fe. Obedeció a Dios. ¿Y qué le estaba pasando? Lo que pasa con todos nosotros. Empezamos bien en la fe, pero la circunstancia nos empieza a hacer tropezar. Y ya no caminamos más por fe, caminamos por lo que es mi voluntad. La tercera vez que Abraham cayó está en Génesis 20 del 1 al 13. También es grande. Solamente quiero hacer el resumen. Cae en el mismo error. Nuevamente Abraham hace lo mismo. Ahora en otro lugar, en la tierra de Negev, en Gerar, dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y después Dios tuvo que hablar con este rey y decir, te voy a matar porque tú te acostaste porque tú estás a punto de tomar la mujer de otro hombre. Ella es la mujer de Abraham. Dios tiene que defender el hombre de Dios, el hombre de fe. Porque tenía temorcito y hice las cosas lo que pensé que era mejor. Pero si Dios ya me había mostrado que no es así, ¿dónde está el hombre de fe? Hasta ahora, cero. ¿Será que realmente uno puede perder la fe? Abraham estaba viviendo un episodio de perder la fe. Y confió en Dios de dejar su casa, pero no confió en Dios de que Dios iba a librarle de la muerte y que iba a dar el hijo prometido. Hermanos, cuando no se practica la fe, cuando tú no pones en práctica la fe, esta puede retroceder. Es la experiencia de todos nosotros. Quizás teológicamente tú puedes tener una idea diferente, pero la práctica es esta. Hay gente que empezó muy bien en su fe y de repente, pero ¿cómo tú, una mujer de tanta fe, ahora estás dando un paso que no es la voluntad de Dios? Un hombre que actuó tantas veces según la voluntad de Dios, ahora por temor estás perdiendo tu fe y estás cometiendo los errores que estás cometiendo.
¿Cómo se practica la fe? Que es exactamente lo que faltó con Abraham. La fe es como un árbol. La fe es como un árbol plantado, una semilla plantada que se transforma en un árbol dentro de nuestro corazón y va creciendo. Hay que cuidar, hay que podar, hay que regar, porque si no se enferma y empieza a morir. Amén. ¿Cuántos ya tuvieron arbolito que murió porque tú descuidaste? Porque tú no fuiste a sacar los bichitos, porque no podaste alguna rama que estaban yendo al lado equivocado. La fe es así. Tú tenías fe, recibiste esa fe del Señor, amén. Pero después tú empiezas a dar pasos fuera de la voluntad de Dios porque, tuve temor, esta circunstancia aconteció y yo no sabía qué hacer y hice lo que pensé que era mejor. Ok, pero fue Dios que te dijo. No, yo hice pensando que eso era lo mejor. Peligro, no muevas un músculo si Dios no te dijo para hacer tal cosa. Por eso tenemos que orar, hermano, y la gente pregunta, ¿por qué tengo que orar? Porque tienes que conocer a Dios, tienes que ser íntimo de Dios. ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? Porque tú tienes que ser íntimo de Dios. Tienes que trabajar eso en su vida. Cuanto más conoces a Dios a través de su palabra, a través de pasar tiempo en su presencia, más tú vas a poder vencer la circunstancia y no actuar según tu corazón. Actuar conforme lo que Dios quiere, conociendo cuál es la voluntad de Dios, estando siempre en la presencia de Dios. Así que hay que salir de la zona de confort. Hay que vivir procesos cristianos de cabezón, de conocimiento bíblico sin proceso. No es nada, es palabra que mata, no es vida. Yo prefiero gente que conoce algo de la Biblia, pero que quiere vivir y está enamorado de Dios y que empieza a crecer. Y con esto sí, va a estudiar la Biblia, va a ir en profundidad, pero hay que hacer, yo siempre digo esto para ustedes, un viaje de lo que tú conoces a tu corazón, transformando tu vida. Si no vives procesos, vas a caer. Pero ¿cuántas veces leí la Biblia? No sé, 50, 100, pero esto no quiere decir nada si no vives este proceso. Aplicar la palabra de Dios, vivir. Y es claro que solo hacemos esto en Jesús. Solo Él nos capacita. Pero tenemos que estar dispuestos a dar este paso. Tenemos que estar dispuestos. Así que hay 3 experiencias que abonan, que fertilizan nuestra fe. La primera de ellas, la circunstancia. No, pastor, está diciendo que toda esta cosa que uno vive ahí, los problemas con el hermano, la falta de dinero, que me sacaron eso, todo eso es Dios. Los procesos, las circunstancias, las pruebas y las tentaciones, Dios está ahí cerca. No huyas de estas pruebas, de estas tentaciones. No huyas de eso sin vivirla. Pero tómalo con Dios. No estoy diciendo ceder a la tentación. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de no huir de lo que Dios te puso y que te dio oportunidad. Vive, porque si tú estás viviendo lo que estás viviendo hoy, Dios confió en ti. Y cree que tú eres capaz de pasar por eso. Y aún prometió en su palabra que jamás serías tentado más allá de lo que tú podrías soportar. Todo está en el control, hijo. Solo mírame a mí. No, Señor, voy. Y empieza a hundir. Y empieza a caer en pecado. Y empieza a tomar malas decisiones. Porque miraste tu circunstancia. Miraste dónde estás pensando. Y no el Señor que te está llamando sobre las aguas. Ven, camina en mi dirección. Y yo te voy a hacer caminar sobre las aguas. La fe crece cuando nosotros no huimos de la circunstancia. La enfrentamos con Jesús. Circunstancia, Jesús, yo. Las circunstancias me aprietan. ¿Qué aprieta más? Jesús cada vez más cerca. Pero si Jesús, circunstancia, yo. Y Jesús intenta acercarse a mí y viene la circunstancia, esto me va a apartar de Jesús. Así que siempre con Jesús. Siempre en su presencia, siempre buscando la voluntad de Él. La segunda cosa que abona, que
fertiliza nuestra fe es la relación íntima con Dios. Si no pasas tiempo en la presencia de Dios, lo siento, no es por conocimiento, no es por conocimiento, es por experiencia, por proceso, por intimidad con Dios. Hay que conocer a Dios. Y conocer no es algo intelectual. La Biblia siempre que hablaba de conocer, hablaba de intimidad. ¿Tú conoces al presidente de la República? ¿Cuántos conocen? ¿Estuviste con él? ¿Sabe lo que le gusta? ¿Sabe qué tipo de comida? No conoces. Tú conoces intelectualmente. Pero, ¿tú conoces a tu pastor? ¿Sabe lo que le gusta comer? Eso es intimidad. ¿Tú conoces tu cónyuge? ¿Sabe lo que no le gusta y lo que le gusta? Eso es intimidad. Y es esto lo que Dios quiere. Esto profundiza nuestra fe cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, que es conocer a Dios en oración, en su presencia. En cada experiencia, en cada circunstancia que vivo con Dios, y así voy conociendo a mi Padre a cada día. Y cuando el ladrón viene y me dice cosas, yo digo, este no es Dios que está hablando, porque yo conozco a mi Dios. Y mi Dios no habla así. Y mi Dios no hace las cosas así. Cuando Dios habla, yo digo, este es mi pastor que está hablando. Y yo voy en esa dirección. Hay que conocer su palabra. Y es por eso que estoy animando a ustedes por segunda vez en mi pastorado, que leamos la Biblia. Y por último, la obediencia. En obediencia tenemos que crecer, caminar en los principios de Dios. Si tú desobedeces, tu fe va a dejar de crecer. No, pero que no me gusta, pero obedece. Mi esposa siempre decía a mis hijos, en la obediencia hay ganancia. Mi suegra decía esto a ella también, en obediencia está la ganancia. Y en la desobediencia está el que tu fe va a disminuir, en que tú vas a apartarse de la voluntad de Dios. Así que Abraham dejó que las circunstancias lo afectaran. Empezó a dudar de Dios. Dejó de buscar la voluntad de Dios. Dejó de decir, Señor, ¿me vas a proteger si entro en esa tierra y digo que soy casado con Sara? No preguntó, perdió estas cosas. Perdió su intimidad con Dios. Él perdió realmente este proceso de vivir con Dios. Desobedeció lo que Dios quería que él hiciera. No representó a Dios de ninguna manera. Desobedeció la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que usar incrédulos para poder corregir al hombre de Dios. ¿Cuántos creyentes no viven así el día de hoy? Pero al final, hermanos, Abraham volvió y venció su mayor prueba de fe. Voy a leer ese texto y vamos a terminar con eso. Génesis 22, del 1 al 3 y el 6 al 13. Leamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrece en holocausto, allí en holocausto. Y continúa la historia en que él va y empieza a dialogar con Dios y discutir con Dios y decir, pero Dios es mi único hijo. Dios, ¿cómo tú vas a matar? ¿Va a pedir que yo mate a un ser humano? No, Señor, está equivocado, eso no puede ser la voluntad de Dios, Señor. No, y yo amo mucho, yo no puedo, Señor, no me... ¿Se acuerda de ese texto? ¿No está en la Biblia? No está en la Biblia. Porque Abraham no vivió de esta manera la cosa. De nuevo se acordó de quién es Dios. Del Dios que le había dado el hijo en su vejez. Del Dios que había cuidado de él en su vejez. Y dijo, ese es el Dios todopoderoso. El Dios de milagros. Él miró hacia atrás. ¿Cuántas veces tenemos que mirar y preguntarnos, cuántas veces Dios no fue fiel con nosotros? ¿Cuántas veces Dios no fue fiel contigo? ¿Cuántas veces Dios no te libró en el último momento, pero te libró? ¿Cuántas veces Dios no dio lo mejor para ti cuando tú merecías lo peor? ¿Cuántas veces Dios no ha sido fiel en tu vida? Y eso es lo que tenemos que mirar y decir, si Él fue fiel, ¿por qué no va a ser fiel ahora adelante? Esto es fe. Entonces yo obedezco y voy a hacer
lo que Dios quiere. Abraham no discutió. ¿Sabe lo que Abraham vivió acá? Él vivió un proceso de obediencia completa, profunda y gozosa. Él no discutió con Dios. Él dijo: Señor, no, ni siquiera voy a preguntar nada. Tú dijiste, yo obedezco. Cuando digo de gozoso no significa, ¡ja, ja, ja, qué bueno, Dios pide para matar a mi hijo! No. El gozo es de decir: Señor, yo creo tanto en ti. Yo estoy seguro que si tú me pides eso, tú eres capaz de resucitar mi hijo. Yo creo en un Dios todopoderoso. Tú me diste el hijo cuando mi esposa era ya una anciana. Fue un milagro, todos saben de eso. ¿Cómo no voy a confiar en ti? Entonces tenemos que tener, hermanos, esta misma actitud de tener esta convicción 100% de que Dios tiene lo mejor para mí. No voy a reclamar de Dios, voy a tener una obediencia completa, instantánea y gozosa. Si quieren anotar esto importante, la obediencia completa, instantánea y gozosa es lo que te hace diferente de las otras personas que no tienen fe. Completa, sin discusión, sin agregar algo más según mi voluntad, de inmediato, instantánea y con paz en el corazón, confiando de que Dios tiene lo mejor para nosotros. Así que quiero terminar con eso, hermanos. Esta es la meta, si quieres ver con que tu fe crezca. Quizás has tenido la experiencia hasta ahora de tener una fe así, que hay momentos que está fuerte, otros momentos que está abajo, pero vives como inconstante en tu vida. O quizás estás viviendo un bajón espiritual, en que tú sientes que tu fe ha decaído. La meta para aprender con el hombre que fue el ejemplo de fe es esta: sale de su zona de confort, obedece. El primer paso. No te quedes donde tú estás. Donde tú estás no te va a hacer crecer en fe. Arriésgate. Confía que Dios te va a llevar a cosas mayores, pero no te quedes en lo que te es más favorable, lo que te conviene, lo que conviene a Dios, lo que es favorable a Dios, no a mí. Segundo, no huyas de las circunstancias, de los procesos. Yo sé que es complicado cuando uno vive un problema familiar, un problema en la iglesia. Chuta, yo prefiero irme porque, ay, no sé, fulano me trata de esta manera, mejor me voy. Es más fácil, pero no te hace crecer en fe. Pero cuando tú permaneces y dices: ¿sabes qué? Voy a intentar luchar porque Dios me... Eso es señal de fe. Y empieza a decir: Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? Tal cosa. Pero Señor, justo eso. Es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero no huyas de las circunstancias, de los procesos. Deja que Dios trabaje. La gente que ha crecido en fe ha sido principalmente en las circunstancias más pencas de su vida. En las circunstancias más terribles que has vivido en tu iglesia fue donde creciste más. Las circunstancias más críticas que viviste en tu matrimonio es donde creciste más. Fue en la enfermedad, fue en la discusión, fue cuando perdiste la esperanza, pero que al final Dios cumplió su propósito y creciste en fe. Pero cuando te quedaste en tu lugar seguro, ahí no, aquí nadie me toca, mejor me voy a otro lado porque ahí nadie me toca, vas a perder la oportunidad de crecer. Vas a tener que empezar de nuevo. Es verdad, Dios en su misericordia siempre te va a dar una nueva oportunidad. Pero ¿por qué no aprovechar las que Dios te está dando? ¿Por qué Dios tiene que usar a la gente impía para poder decirte: este era mi camino? Y no realmente de que tú empieces a decir: Señor, quiero obedecer a lo que tú me dices. Y pasa la circunstancia en plena comunión con Dios. No lejos de Él. No dejes de orar cuando las cosas empeoran. No dejes de venir a la iglesia cuando las cosas se ponen difíciles. No dejes de congregarse cuando tú sientes que las cosas... Es ahí donde más necesitas. No huir y poder vivir este proceso de intimidad con Dios.
por último, obedece. Haz lo que Dios te está diciendo. De forma completa, instantánea y gozosa. ¿Podemos repetir solo para quedarse memorizado? Obediencia completa, instantánea y gozosa. Llega a vencer tus obstáculos y vive eso. Quiero obedecerte, Señor. Y tu fe va a crecer y vas a vivir este proceso con el Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Y enséñanos, Señor, aun cuando estas cosas son demasiado profundas para nosotros. Aun cuando nuestra carne lucha contra eso y dice, Señor, pero no. Tú, Señor amado, nos llama a vivir una experiencia de fe. Como Abraham vivió esta experiencia. Y que aún a pesar de su caída, tú tuviste misericordia de él y tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Qué bueno que tienes misericordia de nosotros, qué bueno que tu gracia nos alcanza y podemos empezar de nuevo. Y aún cuando nos equivocamos, tú nos das una nueva experiencia para vivir este proceso de fe. Queremos crecer en fe, Padre. Y queremos, Señor amado, hacer tu voluntad. Te damos mucha gracia por todo, en nombre de Jesús. Amén y amén.